Recording in progress. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de este Salmo 44. Es un salmo realmente hermoso. Es similar el título al Salmo 42, pero en realidad vamos a rebobinar la cinta, a rebobinar los pensamientos. En los años 80 se usaban cassettes, de hecho hasta antes. Se usaban cassettes para poder grabar y escuchar música. Y sabes, a veces con la edad o con el tiempo del aparato, no únicamente de la cinta, se salía y había que meterla de nuevo, rebobinarla para poder escucharla bien. Y sabes que a veces así son nuestros pensamientos, nuestras ideas, aun y cuando conocemos a Dios. Y este salmo nos ayuda a entender, a desahogarnos con Dios, a tener una plática con Él, a refugiarnos en Él y rebobinar nuestros pensamientos. E incluso a veces rebobinar nuestra fe, porque se puede salir de su lugar. Y vamos a empezar con el verso 1 al verso 3, donde nos invita a escuchar, a conocer, a platicar con Dios y a observar su poder, a reconocer el poder de Dios en nuestras vidas. Sin duda alguna, el salmista, que en este caso son los descendientes de Coré, compusieron esta canción que era como de que la canta uno y contesta el otro, casi casi como Pedro Infante y Jorge Negrete, pero no era así. Cantaba uno y contestaba todo el pueblo. Era un cántico que se compuso para que así se cantara, pero se compuso en una circunstancia muy especial. El rey Josafat había sido rodeado, estaba sitiado, se sentía que no tenía salida y estaba con problemas. ¿Alguna vez te has sentido sin salida? ¿Te has sentido con problemas, que no hay solución, que no hay manera de salir de ahí desesperado? Tus ideas a veces se pueden incluso hasta contradecir, se pueden salir del orden, pero Dios nos ayuda. Dios nos ayuda, nos enseña. Y pues vayamos pues del verso 1 al verso 3 de este salmo para leerlo. Salmo 44, te recuerdo, a la mitad de casi todas las Biblias están los salmos. Del verso 1 al verso 3 dice a la letra: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado las obras que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por tu espada, por su espada de ellos, del pueblo. Ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Sabes, aquí está reconociendo las historias, que de hecho esta revelación, porque en la Biblia vienen muchas cosas, viene poesía, viene historia, viene ciencia, vienen muchas cosas, pero en realidad lo que nos enseña la palabra de Dios es a Dios mismo. Dios se revela ahí, y dentro de la historia del pueblo de Israel, podemos ver cómo Dios los protegió, los cuidó, abrió el mar rojo. Hay muchas cosas que hizo Dios en pro de su pueblo. Pero no fue el pueblo quien ganaba las batallas, aunque sí, pero era Dios quien los hacía ganar. De hecho, casi siempre ganaban batallas con la minoría. En circunstancias difíciles, Dios quiere sacar el mejor potencial del ser humano, pero es con su potencial, no con el nuestro. Y es por eso que el salmista reconoce la historia y habla cómo en la historia podemos recordar quién es Dios. Si tienes una circunstancia difícil, triste, dolorosa, ¿sabes qué? Platica con Dios. Recuerda la historia del pueblo. Recuerda lo que Dios ha hecho incluso contigo. Recuerda el poder de Dios. Todo lo que la gente tiene, a veces no nos adjudicamos, pero no. Todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, se lo debemos a Dios. A veces pensamos que es por nuestros méritos, porque trabajamos, porque nos desvelamos, porque hicimos. Pero ¿sabes qué? No seríamos nada sin la ayuda divina. Dios creó todo. De Dios es todo el poder, toda la sabiduría. Él lo puede hacer todo. Escucha las historias de Dios. Recuerda que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Conoce a Dios mismo, platica con Él. ¿Y sabes qué? Esto te ayuda a confiar, te ayuda a enfrentar la vida, los problemas en forma diferente, a rebobinar nuestras ideas que a veces salen de orden. Pero también este salmo nos invita a confiar en el poder de Dios. ¿En qué confías tú? ¿En quién confías?
De hecho, hoy en la mañana estaba leyendo Ezequiel y tristemente esa es la historia del pueblo hebreo. Esa es tu historia y esa es mi historia. El pueblo a veces confía en Dios, se acerca a Dios, se aleja, le da la espalda y de repente empiezan a pasar algunas cosas que son consecuencia de sus errores. De hecho, en este caso, en este salmo también, Dios les había pedido que no se quedaran con nada cuando fueran y atacaran, el botín que no se lo quedaran. Y vamos a ver más adelante que incluso el mismo pueblo y el mismo salmista dice, pero si nosotros somos fieles, Dios, o sea, se nos olvida, remarcamos muy bien las cosas que hacemos bien, pero las cosas que hacemos mal, los errores, a veces no nos gusta ni siquiera recordarlos. Y le echamos la culpa a toda la gente e incluso a Dios. Pero vamos a leer del verso 4 al verso 8, te recuerdo que estamos en el Salmo 44. Verso 4 al verso 8 dice la letra, tú Dios eres mi rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Después de recordar, ahorita voy a seguir leyendo, leí hasta el 5 nada más, después de recordar el poder de Dios, dice, oye, pero tú eres Dios, ¿sabes qué? Dios actúa, ayúdanos, por favor. Por medio de ti podemos ganar, por medio de ti podemos lograr los objetivos. Dice al final del verso 5, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, o sea, los van a hacer pedazos, ¿no? Verso 6, porque no confiaré en mi arco ni en mi espada, me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriamos en todo tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Selah, aprendan, repitan, contesten, rebobinen la cinta. Es decir, confía en Dios. No es con nuestras fuerzas, no es con una vacuna, no es con... Por supuesto hay que cuidarnos y hay que hacer todo lo posible por estar bien en todos los sentidos, cualquiera que sea tu problema. Pero ¿sabes qué? Hay que aprender a depender de Dios. Hay que aprender a que no somos nosotros, no es nuestra inteligencia, no es la cuenta del banco, no es la herencia, no es nada, es la misericordia y gracia de Dios. Y entonces crecemos. Entonces aplica Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero tú y yo tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que rebobinar los pensamientos y enfocarnos en el poder de Dios. Pero también tenemos que aprender en todos los sentidos. Te decía, hasta ahorita las cosas van bien, hasta ahorita está rebobinando muy bien la cinta, pero vamos un poco más adelante, te voy a leer pues ya esta tercera parte del Salmo, es la más larga, del verso 9 al verso 36, y tal vez vaya interrumpiendo un poquito para recordar o para remarcar algunas cosas. Dice el verso 9, pero nos has desechado y has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos. O sea, todo va bien, eres un Dios de poder, eres un Dios magnífico, has ayudado en la historia, pero nos has desechado. Te decía hace rato, se nos olvidan las cosas que hacemos mal. O sea, aquí, eso de nos has desechado, y vamos a ver más adelante, ¿a quién le está echando la culpa? ¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron? ¿A quién le echaron la culpa? Van con Adán y le dicen, oye, ¿pero por qué? Podías probar de todo, nada más te dio una instrucción por tu propio bien y rompiste la regla. Decidiste decidir por ti mismo lo que era bueno y lo que era malo. Quisiste ser como Dios. Y él dijo, la mujer, ¿no? La mujer que tú me diste no aceptó la culpa. Verso 10, sigo leyendo. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, se sigue quejando. Y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregaste como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Ha venido tu pueblo de balde, has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste pago, ningún precio. ¿Sabes? Se nos olvida que a veces no es un castigo, es la disciplina, el ser responsables de las cosas que hicimos. Es decir, la consecuencia de nuestros errores, de nuestras fallas. ¿Sabes qué? Vienen cosas malas y a veces decimos, Dios, me abandonaste, me dejaste y sale barato porque nadie pagó nada. ¿Cómo no? Dios está sufriendo por ti y por mí para que aprendamos. Por eso este último punto se dice, aprende de todo, aprende de todo, aprende incluso del dolor. El dolor forja, madura, ayuda a crecer, ayuda a trabajar, a hacer cosas que no haríamos sin dolor. No haríamos en circunstancias. De hecho, ¿sabes qué?
Nosotros transmitíamos una vez a la semana. Ahora transmitimos 3, 4 veces, a veces hasta 5 veces a la semana. ¿Por qué? Porque esas circunstancias extremas nos hacen hacer cosas diferentes. A veces el dolor y las circunstancias difíciles nos ayudan a crecer, pero a veces no lo entendemos. Y a veces nos vamos a un rincón y lamemos nuestras heridas y nos queremos quedar, no queremos quedarnos tirados, pero por la actitud que estamos tomando, no vamos a salir de ahí. Tenemos que aprender, tenemos que luchar, tenemos que pararnos, tenemos que dejar de culpar a otros y especialmente a Dios. Sigo leyendo. Verso 12. Has vendido a tu pueblo de balde, ya lo había leído, y no exigiste ningún precio. 13. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Si en esos tiempos hubieran memes, ya vieron muchos memes del pueblo de Israel. ¿Sabes qué? Eran la muestra. Eran la muestra primero del pueblo que seguía al único y verdadero Dios. Pero cuando te alejas, cuando desobedeces, cuando fallas, también vas a ser ejemplo de que Dios es un Dios fiel y que cumple su palabra, de que Dios es un fiel justo y le encanta la justicia, de que no te va a poner como abanderado si estás mintiendo, si estás engañando, si estás troleando, si estás haciendo cosas malas. ¿Sabes? Sí, sigue diciendo, nos pusiste por proverbio entre las naciones, para que aprendan. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vituperia y deshonra, por la razón del enemigo y del vengativo. Después de ser una nación que ganaban todo, que Dios los prosperaba, que tenían reyes sabios, que los admiraban y que veían cómo Dios estaba con ellos, ahora, ¿sabes? Cambian las cosas. Porque ellos decidieron sacar a Dios de su vida. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? ¿Estamos caminando con Dios? ¿Estamos obedeciendo? ¿Lo estamos honrando? ¿O decidimos sacarlo de nuestras vidas? Hace rato te comentaba que yo leía Ezequiel en la mañana, en el devocional, y estaba yo meditando cómo es posible que el pueblo a veces tenía sus ídolos, hacía cosas malas, hacía cosas perversas, pero iba a la sinagoga y según ellos adoraban a Dios, como por si falla lo demás. ¿Sabes qué? A veces así es la gente, doble cara. ¿Y sabes qué? Las consecuencias son tremendas. Aquí vemos, verso 18. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieses con la sombra de muerte, como diciendo, ¿sabes qué, Dios? No me lo merezco, ¿no? Ni tú ni yo nos consideramos malos, ni tú ni yo nos consideramos que merecemos las cosas malas que nos pasan. Pero sabes, tenemos que reconocer que tú y yo fallamos, que la consecuencia de nuestros errores, ¿sabes qué? Lo que está ocurriendo con nuestro mundo. La gente tira basura, la gente no cuida el agua, la gente corta árboles. ¿Sabes qué? Contaminamos en muchos sentidos, hasta con el sonido. Pero sabes una cosa, no nos hacemos responsables y después de años le podemos echar la culpa a las generaciones anteriores. Pero sabes que somos todos. Y tenemos que pagar la consecuencia de las cosas malas que estamos haciendo. Dice el verso 20, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajenos, ¿no demandaría de Dios esto? Porque Él no conoce los secretos del corazón. Aparentemente, en ese tiempo el pueblo estaba siendo fiel, estaba intentando adorar a Dios, pero se les olvida o se nos olvida lo que pasó antes, lo que sucedió antes. Verso 22. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la oposición nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redimirnos por causa de tu misericordia. Y al final le compone un poco porque habla de la misericordia. O sea, cuando Dios se pone en nuestro lugar, cuando Dios se compadece de nosotros, o cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. ¿Sabes una cosa?
Tenemos que aprender a madurar. Tenemos que aprender de las circunstancias y aprovechar las circunstancias malas, hayamos sido nosotros o nuestros antepasados o quien hizo las cosas malas. Tenemos que reconocer que nos lo merecemos como raza humana, como individuos. Y tenemos que luchar para seguir adelante, para acercarnos a Dios, para rebobinar los pensamientos. Aparentemente este pueblo ya no estaba pecando. Y esto es lo que tú y yo decimos. Pues yo no soy tan malo, ¿no? Malo aquel que... Y podemos pensar muchas cosas, ¿no? ¿Sabes? Pero Dios no olvida. Tú y yo olvidamos las cosas malas que hacemos. Pero Dios no olvida. Y Dios quiere que nos apartemos del mal y que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos al bien, que rebobinemos nuestros pensamientos, nuestra fe, que andemos en sus caminos. Y es por eso que a veces pasan cosas para que tú y yo nos demos cuenta del mal en el que estamos viviendo. De hecho, nosotros trabajamos mucho con gente en situación de adicción. Y sabes, les decimos, ¿sabes qué? Es que a veces, si no tocas fondo, no te das cuenta. Y a veces ni tocando fondo te das cuenta. Sigues culpando a otro, las circunstancias. Pero tenemos que aprender de todo lo que sucede. Y más de lo malo. El oro se forja a grandes temperaturas. Las piedras preciosas con golpes. Dejemos que Dios nos enseñe para ser mejores. Aprovecha las cosas malas que ni tú ni yo deseamos, las circunstancias. Te reitero, este rey estaba rodeado. Aparentemente era su fin. ¿Sabes? Ya no vemos por dónde la pandemia. ¿Cuándo va a acabar este asunto, no? Hay muchas cosas malas, con o sin pandemia. Tenemos que aprender, tenemos que luchar, tenemos que regresar a las bases, tenemos que regresar nuestro corazón a Dios, nuestros caminos a Dios y reconocer las cosas que hicimos mal, las cosas que el ser humano ha hecho mal. Y tenemos que recomponer las cosas. Pero recuerda, como decía este mismo salmo, pero no con nuestro poder, no con nuestra sabiduría. Tenemos que acudir a Dios y dejar que Dios nos enseñe y nos muestre cómo hacer las cosas. Rebobinemos nuestro pensamiento, rebobinemos nuestra fe. Y sabes una cosa, no nos perdamos nosotros mismos, ni culpemos a los demás, ni a Dios de las cosas que pasan. Refugiémonos en Él, aprendamos de Él, luchemos con sus fuerzas y dejemos que Él renueve nuestra fe. Dejemos que incluso que Él nos use y use las circunstancias difíciles para crecer y use nuestras pocas capacidades y nuestros pocos recursos para ganar batallas, para ganar circunstancias difíciles. En cualquier situación difícil y en cualquier tipo de situación, vayamos a Dios. Dejemos que Él nos ministre. Fortalezcámonos y rebobinemos nuestro pensamiento, nuestra fe, nuestras fuerzas en Él. Pongamos esto en práctica. Salmo 44. Que Dios te bendiga. Léelo con calma, madúralo y ponlo en práctica. Hasta pronto.